Hola familia, bendiciones. Espero que este día Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te sorprenda de manera poderosa. ¿Te ha pasado que en algunas ocasiones te has encontrado en momentos en los que te han dicho tienes que tener fe, tienes que aumentar tu fe y tú te has preguntado cómo es esto? ¿Cómo aumento mi fe? ¿Cómo puedo hacer que mi fe crezca? ¿Te has preguntado esto alguna vez? Te invito a que te quedes en este video hasta el final porque quiero compartir contigo de qué manera puede aumentar tu fe. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Si pones los ojos en Jesús, claramente tu fe va a aumentar. Porque cuando nosotros, independientemente de lo que veamos, tratamos de ver a Dios en todas las cosas, aunque haya algo que nosotros entendamos que está mal, nosotros no vamos a mirar lo que está mal, sino que vamos a verle el lado bueno a eso. Pero si ponemos nuestra vista en las cosas de este mundo, en las noticias, si ponemos la vista en la economía, si nos ponemos a escuchar todo lo que está aconteciendo, ponemos nuestra mirada en todo lo que está pasando actualmente a nivel mundial, entonces nuestra fe va a tender a menguar, porque ciertamente va a llegar la pregunta de que cuándo va a cambiar, cuándo va a ocurrir algo distinto, cuándo voy a ver un cambio. Y cuando nosotros nos preguntamos eso, nuestra fe como que se hace diminuta. Pero la palabra también dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces le dijeras a este monte, muévete, y ese monte se moverá. De manera que no necesitas tener una gran fe. La Biblia te está ilustrando, un grano de mostaza es algo bien pequeñito. Si tuvieras solamente ese esa cosa tan pequeña de fe, entonces todo lo que emprendas lo podrás lograr. Entonces todo lo que sueñes podrá llegar al cumplimiento, porque la fe no es más que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo aumentar mi fe? En momentos difíciles, nosotros podemos agarrarnos o debemos agarrarnos de la fe. Pero la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Las noticias. Lo que están diciendo, lo que está aconteciendo, lo que dice el vecino, lo que dice un amigo. No, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. De manera que si tú no estás entrenado en escuchar, en leer la palabra de Dios, tu fe no va a aumentar. Tú quieres que tu fe aumente, lee la palabra de Dios, porque no hay más tips. Pudiera encontrarte en Facebook, en YouTube, 1000 maneras de ser bendecido, 1000 maneras de aumentar tu fe, 1000 maneras de crecer espiritualmente. Y yo puedo decirte hoy que la única manera de aumentar tu fe y de ser bendecido es a través de la palabra de Dios, es a través de Cristo. El que te va a bendecir, el que te va a ayudar, el que te va a levantar, se llama Dios. ¿Por qué te digo esto? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay varias ilustraciones, hay varias historias que nosotros podemos atesorar, de manera que cuando estemos atravesando por lo mismo podamos agarrarnos a esa palabra y entender que así como Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer con nosotros, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, si nosotros leemos la palabra de Dios, y en la palabra de Dios me dice que hay una mujer de flujo de sangre que llevaba muchos años enferma, pero acudió al Señor y el Señor la sanó. Cuando ella esté pasando por una situación similar, donde lleve años enferma, donde lleve años con una petición y el Señor no la ha cumplido, yo puedo decir, yo voy a tocar el borde de tu manto, yo voy a tocar tu presencia, yo voy a permanecer a tus pies, yo voy a hacer algo que provoque un milagro. Así como esta mujer provocó que el poder saliera de él, así yo quiero provocar que poder salga de ti para conmigo, para con mi familia, para con mi situación. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que dice, yo estoy contigo, no desmayes, no temas, porque yo estoy contigo. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando yo leo la palabra de Dios y dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando leo la palabra de Dios y dice,
no desmayes. Cuando dice aliéntese tu corazón, cuando la palabra de Dios me está diciendo torre fuerte, es el nombre de Jehová. Él correrá el justo y será levantado. ¿Cómo no va a aumentar mi fe? ¿Cómo no va a aumentar mi fe si solamente la palabra de Dios trae vida, trae esperanza? Si tú quieres que tu fe aumente, tienes que prestarle menos oído a las situaciones actuales y más oído a la palabra de Dios. Ese es el único tips que puedo darte en este día. Menos mundo y más Dios. Tú estás enfermo y quieres ser sano, lee la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Jesús sanó a personas enfermos, a paralíticos, a ciegos, a personas que necesitaban un milagro. Entonces, si Él lo hizo con ellos, no lo hará contigo. Tú también eres hijo amado por el Señor. Dios será propicio a ti una vez que tú decidas buscarle. Dice que primeramente busques del reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Quieres tener salud, quieres tener una buena economía, quieres tener estar cerca de las personas que quieres que Dios cumpla su propósito en ti. No dejes de leer la palabra de Dios. Fíjate, cuando yo llegué a los caminos del Señor, a mí no me gustaba leer. Mi mamá siempre me recalcaba que la lectura era importante, que debía leer, que había que instruirse, que la lectura te enseñaba incluso con la ortografía. Y yo era muy perezosa, no me gustaba leer solamente las novelas de Corín Tellado. No sé si conoces esa novela, pero bueno, yo me leí unas cuantas en la beca. Y recuerdo un libro que me encantó, bueno, dos libros que me encantaron, El Principito y un libro que se llama Corazón. Entonces, de los recuerdos que tengo de lectura que me apasionó leer lo que estaba leyendo, esos son los que recuerdo. No obstante, mi mamá siempre insistía en que debía leer. Cuando llegué a Cristo, recibí la misma información y como que yo decía, no, a mí no me gusta leer, y no leía. Pero como yo llegué a Cristo por una situación de enfermedad, no llegué así como otras personas que pasan por la iglesia y entran y se quedan. Yo llegué porque estaba enferma, tenía leucemia. Yo comencé a leer. Recuerdo que durante mi tratamiento había una canción que se llama Todo va a estar bien, de Barak. Esa canción ministraba mucho a mi vida. Cada vez que yo escuchaba esa canción yo decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y me estaban poniendo los sueros, pasaba trabajo a la hora de cogerme las venas, pero declaraba que todo va a estar bien, porque lo que hace la palabra de Dios cuando tú la lees es que comienzas a hablar con tu boca, empiezas a declarar palabra de Dios y no palabra tuya. Escuché hace poco que los doctores le dijeron a un hombre que estaba enfermo que le había dado un preinfarto y que eso le podía repetir o le iba a repetir, que tenía que aprender a vivir con esa enfermedad porque eso le iba a volver a dar. Y cuando yo escuchaba esto, yo decía por dentro de mí, cuando tú estás ducho en la palabra de Dios, cuando tú aprendes a guerrear espiritualmente por la palabra de Dios, tú dices, esa enfermedad va a repetir, pero en el nombre de Jesús a mí no me va a repetir, porque yo estoy cubierto por la sangre de Cristo, porque por sus llagas yo he sido sanado. El pronóstico es que repita, pero Dios puede hacer algo contrario a lo que dice el pronóstico. De manera que si el médico está declarando sobre tu vida algún diagnóstico, no es que tú cierres tus ojos y digas, no, yo no estoy enfermo, o el médico está loco. Los médicos no están locos, los médicos se guían por la ciencia, por la medicina. Pero independientemente a lo que pueda decirte un doctor, está lo que te diga Dios. Si el doctor te está diciendo que te va a repetir, que te va a dar, si eres epiléptico y el doctor te está diciendo, pronto tendrás una crisis, el doctor te está diciendo, si no tomas este medicamento te vas a morir, no es que te quites el medicamento, no es que si tú tienes la fe para que te lo quites y Dios te dice, ya yo te he sanado, bueno, hazlo. Pero si no tienes la fe, usted siga tomando su medicamento, pero declare sobre su vida el poder de Dios para sanarle. Declare sobre su vida la sangre de Cristo, y estoy segura que no vendrá temor a su vida, que no tendrá temor a malas noticias, que no tendrá miedo a la hora de pasar por determinados procesos. Generalmente, cuando hay algo fuerte en nuestra vida, necesitamos una palabra de Dios a la cual agarrarnos, de la cual sostenernos. Por eso, aunque a mí me costaba trabajo leer, hacía todo mi esfuerzo, leía un capítulo, leía un versículo, algo de manera que mi fe fuera creciendo y aumentando. Te recomiendo que si a ti no te gusta la lectura, escuches la palabra, te pongas audífonos. Hay maneras, 1000 maneras de escuchar la palabra de Dios. A través
través de canciones de adoración, también ahí Dios puede ministrar a tu vida. Dios puede darte una palabra de vida que te haga resplandecer, que te haga levantarte en los momentos donde más caído tú te sientas. De todo corazón deseo que esta palabra te edifique. Compártela con otros para que su fe también aumente, y te dejo con esto. Muchas bendiciones. Nos vemos pronto.